de Graham Bell a Bill Gates. Los empresarios en la historia del siglo XX, con Diana Uribe. Buenas. El personaje de hoy ese sí es, digamos, uno de los caracteres más complejos y más sinvergüenzas que uno se pueda imaginar. Es el padre de la aviación comercial, de los circuitos de transportación aérea, de todo lo que va a ser la parte de la radio en la aviación comercial, de las producciones más importantes del cine de Hollywood. Es un empresario, un genio, un loco, un hombre retraído. Es Howard Hughes. Howard Hughes es una de las leyendas de este siglo a nivel empresarial, a nivel comercial y a nivel novelesco, porque fue uno de los hombres más mujeriegos de los que se pueda recordar, pues lo suyo no tiene ningún tipo de comparación con lo que uno normalmente puede ver aún en las más sensacionalistas revistas de variedades. Este personaje está marcado por la genialidad, por el retraimiento, por la audacia, por la sobreprotección materna. Tiene una historia súper compleja y era un genio inventor. Y la aviación comercial tal como se conoce hoy día, con la presurización de las cabinas, con los trenes de aterrizaje, con todo el sistema de comunicación, de radio aérea, todo eso se lo inventó él. La aviación comercial como tal se la inventó él. Los grandes aviones de guerra se los inventó él. La producción de películas importantísimas y famosísimas dentro de la historia de Hollywood se las inventó él. Es un personaje en el que se mezclan una cantidad de talentos y de genialidades con una cantidad digamos, de flaquezas y de acciones novelescas. Howard Hughes es el hijo de un hombre que también había sido un millonario. El padre de él, Howard Hughes Sr., había desarrollado una tecnología que lo haría muy rico. Cuando se estaban dando las exploraciones del petróleo en toda la era petrolera, había un problema y es que los taladros que existían en ese momento tenían un cierto alcance de profundidad de exploración en la tierra y no se podía pasar de ahí. Este hombre, el papá de Hughes, se inventó el taladro múltiple. Con el taladro múltiple se podía perforar la tierra a muchísima mayor profundidad. Y eso, en el momento en que se está dando el gran auge de la explotación petrolera en el mundo, pues hace la diferencia. Y lo convertirá en un invento verdaderamente útil y codiciado por todos aquellos que estaban invirtiendo grandes fortunas en la perforación del petróleo. Pero este hombre no vendía su invento, lo alquilaba. Así que por ahí derecho se inventó el leasing, ese alquiler de los equipos, que era lo que le mantenía a él las utilidades. Con esto creó una gran fortuna, y esa gran fortuna se la heredó íntegramente a su hijo. Su hijo, Howard Hughes, nace de una mujer con la que fue la esposa, la primera, pues la única esposa que tuvo su padre. Era una mujer con la cual tuvo una relación muy, muy estrecha. Es, digamos, un Edipo bárbaro, porque resulta que Howard Hughes nació con problemas de salud. Nació con problemas respiratorios. Uno de los problemas de salud que tuvo llegó a generarle una permanente lesión en el oído, entonces era un poco sordo, y esto le va a producir un cierto retraimiento. Y el padre era un hombre completamente mujeriego. Era un mujeriego aventurero que andaba metido en todos los pozos, andaba metido en todos los experimentos. Entonces la madre, que se sentía eternamente abandonada por él, descubrió que la única cosa que a él le importaba y que lo hacía ir a su lado era una crisis de salud de su hijo. Utilizó la salud de su hijo para mantener al padre cerca durante años, con eso lo manipuló. Y en vista de ella había tenido un parto sumamente difícil, no iba a poder tener más hijos, se sentía sola y abandonada por un multimillonario al que nunca veía, un esposo fantasma. Entonces ella desarrolla una relación muy pero muy cercana con su hijo. Pues así un Edipo muy fuerte, un nivel de superprotección, ya pues rayano, pues en lo malsano, ya cuando era la hora de ir a los colegios, ella los sacaba de todos los colegios que porque le daban virus, y esto le desarrolla a él una mano de manías. Era un tipo con unas manías rarísimas de virus, así como a rato le dan cosas como la de Michael Jackson, eso de aislarse y todas esas cosas.
Entonces, una parte de él tenía, digamos, una paranoia de salud, una hipocondría muy grande, porque además de ser enfermo, de padecer una salud quebrantada, fue objeto de toda esta manipulación, y su madre desarrolló en su enfermedad toda una dependencia alrededor de la cual ella construyó su mundo, sobre la enfermedad de su hijo, sobre el cuidado de su hijo y sobre la manera de buscar de esa forma la atención del padre. Entonces, esto le crea un cuadro familiar bien complicado y le hace imposible una serie de actividades que son normales en todo niño. Esa superprotección de la madre lo va a hacer a él temerario. Por efecto contrario, digamos, en lugar de salir un personaje miedoso y espantadizo, este era temerario, de una audacia y de una búsqueda del peligro y de un nivel de riesgo en la vida incomparablemente alto, solo explicable por el nivel de superprotección en la que nació. Entonces, finalmente, la madre muere cuando él es joven, cuando él es casi niño, y al poco tiempo va a morir el papá. Entonces él empieza, digamos, su vida huérfano, pero con una fortuna. Ya en ese momento él tiene una fortuna importante. Muere cuando pues no es tampoco niño, ya es un joven, porque ya han completado su educación. Su educación es bastante irregular, está siempre marcada por los problemas de salud, nunca termina los semestres, entre otras cosas porque lo trasladaban o lo llevaban, o siempre hay alguna cosa que no le permite desarrollar la educación. Él tenía un genio especial para la mecánica, para las cosas. Un día le dijo al papá que le comprara un carro, y cuando el papá le preguntó para qué, él dijo para desbaratarlo. Entonces el papá dijo, sí, listo, yo se lo compro. Lo desbarató y lo volvió a armar en 15 días. Entonces el papá entendió que el hombre tenía el genio para eso. Y bueno, yo le paro bolas a lo que sea. Por eso no le importaba tanto la semestralización o la formalidad de su educación, como la genialidad que él demostraba con las máquinas, con los aparatos. Entonces eso, digamos, es como la primera parte donde él sale, que es un cuadro familiar que le deja una inmensa fortuna, que era esta fábrica de leasing de equipos de taladros múltiples para perforación de pozos petroleros. Y esa fortuna él la va a usar, es para las aventuras de lo que a él realmente le va a gustar en la vida. Le gusta el cine y la aviación. Entonces él tiene una historia paralela entre el cine y la aviación. En materia de aviación es uno de los personajes más importantes de este siglo, y en materia de cine, la notoriedad social que tiene Howard Hughes es precisamente por su intervención en el cine, tanto que es menos conocido porque su aporte a la aviación, y su aporte a la aviación es colosal. Mejor dicho, es tan grande que cada vez que uno se sube en un avión, tenga un buen vuelo, haya sentido una temperatura agradable, llegue tranquilamente a tierra y el aterrizaje sea suave, todo eso se lo debe a él. Todo, porque él se inventó el tren de aterrizaje, ese que sale y entra, que es el que se usa ahora, se lo inventó él. Él se inventó la presurización en las cabinas de una manera que pudiera crear una temperatura importante. Él se inventa una cantidad de cosas que hacen confortable volar. Porque se acuerdan ustedes cómo eran los primeros vuelos, destapados así con la bufandita de seda del Barón Rojo, pues ahí no, en una cascarita, que eso se veía que el cielo la botaba con solo mirarla. De ahí a la gran aviación comercial pasan personajes como Howard Hughes. Entonces él tiene una historia paralela entre sus dos aficiones, y en la mitad de la historia paralela, marcando toda su vida de principio a fin, cada minuto, las mujeres. Era el mujeriego más empedernido del mundo. Y eso es lo que le va a dar a él la notoriedad en las páginas sociales, lo que lo va a hacer comidilla de los tabloides, de los periódicos sensacionalistas, de las revistas light, mejor dicho, todo lo que le pasa a uno en los supermercados mientras lo atienden, era la vida de Howard Hughes. Porque era tan escandaloso que daba para toda clase de chismes y de especulaciones, corriendo muy poco margen de error en cualquier cosa que inventaran al respecto de él, porque el hombre desafiaba la ficción, pues con su estilo de vida completamente desordenado,
con una fortuna heredada en su juventud, con un genio empresarial, con un talento mecánico como el que este hombre tenía, con un sueño por el cine que era su pasión total, con un retraimiento como el que él, porque era un hombre tímido, retraído también, y le daba a las mujeres esa sensación de desprotección que resulta tan irresistible. Entonces todas lo veían pobrecito, pues así tímido en medio de su poder, y no resistían la tentación de ir a protegerlo, y por ahí caían a millones. Entonces, este personaje mezcla una cantidad de características que normalmente no cuadran en una sola persona. Se tiende a pensar en los personajes que han desarrollado empresas tan importantes como seres necesariamente virtuosos o austeros. Este no. Este era derrochador, despilfarrador, fantoche, pantallero. Era absolutamente, digamos, díscolo en todo su sentido, y a la vez era un hombre de unos retraimientos personales y de unas oscuridades interiores. Por ejemplo, él con el problema que tenía en el oído, una de las cosas que lo hacía sentir bien, el único momento en que él estaba bien era cuando estaba volando a gran altitud, porque el ruido de los motores de alguna manera nivelaba el problema que él tenía en el oído. Entonces su afición por los vuelos también era el único punto donde él no se sentía acosado por toda esta cantidad de quebrantos de salud que toda la vida lo van a acompañar. Entonces este personaje, entre la hipocondría y la superprotección, entre la osadía y la desfachatez, entre la genialidad y el talento, es uno de los personajes más fascinantes con los cuales uno se puede encontrar. Inclusive se pensó, digamos, Orson Welles pensó en un momento dado en hacer de él el modelo de Ciudadano Kane, pero la ambición de Hearst lo convenció a inclinar la balanza hacia Hearst más que hacia Hughes, porque Hughes era un gomoso. El hombre era un gomoso, tenía un talento empresarial impresionante, pero lo que él tenía era aficiones, pasiones en la vida. Y eso era lo que lo hacía, digamos, tan intrépido. Él estaba marcado por esa intrepidez, por ese afán de aventura. Y eso lo llevó a los riesgos financieros más absurdos. Con ese capital que él tenía del papá, él lo utilizó para el cine y para la aviación. Entonces, como el fin de ese capital no era la fábrica de taladros mismo, ni era el leasing, ni era la fortuna de su padre, sino los aviones y el cine, entonces ponía a riesgo esto cada vez que le provocaba, cada vez que se le ocurría una nueva aventura. Y por supuesto los administradores de la fábrica de taladros y de leasing vivían con los pelos de punta, viendo como un loco de estos, absolutamente zafado de todo, era el que regía los destinos de una compañía que su padre había hecho con bastante tesón. Él no necesitaba esto para los taladros, por lo tanto, financieramente hablando, podía correr el riesgo que le provocara, porque finalmente lo que él quería era la aviación y el cine. Entonces, esta compañía le da un plante, le da un stock a partir del cual él pueda empezar a aventurar. Y su vida empresarial y su vida financiera va a ser también una gran aventura, como fue su vida amorosa. Todo eso va a ser una gran aventura de un hombre impresionantemente intrépido, metido a experimentar todo en la vida y a la vez con unos aislamientos personales muy grandes. Era lo suficientemente guapo para ser así de mujeriego, digamos, tenía las condiciones para poder ejercer, y esa miradita desvalida que hacía generar ese tipo de trampas en las cuales caían fundamentalmente las mujeres. Un personaje así de díscolo es uno de los empresarios más ricos que ha existido en este siglo, uno de los hombres legendarios de una de las fortunas más grandes del siglo XX. Sus pasiones no conocían la sensatez financiera. Si estaba en el desarrollo de un nuevo invento, era capaz de arriesgarlo todo con tal de sacarlo adelante. Si le parecía bonita a una chica, era capaz de pagarle 4 años de salario mientras la enseñaban a cantar y actuar solo por tenerla cerca, lo que lo condujo a tener una especie de harem en el cual ninguna de estas chicas salía en las películas, pero él vivía dichoso de pensar que estuvieran por ahí. Entonces, él, digamos, no mide los riesgos, solo las pasiones, pero también la misma intrepidez lo llevaba a proponer negocios que lo sacaban adelante. Entonces, la vida de él es un paralelo entre estas dos grandes pasiones, el cine y la aviación. En materia de la aviación será un hombre muy, muy importante. Él, a los 14 años, en 1920, este hombre nació en 1905.
En 1920, a los 14 años, realiza el primer vuelo en un hidroavión. Luego empieza la épica de una de las películas de la Primera Guerra Mundial, Los Ángeles del Infierno, donde se va a invertir $500,000 en la compra de 40 aviones, y eso era pues una fortuna, la cosa más impresionante del mundo. Y esa película va a ser un hito en la historia del cine porque tiene las escenas de aviación más audaces y atrevidas. Él personalmente piloteaba los aviones y él era el que corría los riesgos, y por ahí a veces se pegaba unas estrelladas, la cosa más terrible, y eso quedaba maltrechísimo y volvía y salía adelante. Entonces, en el 28 le dan la licencia de piloto. Y él va entrando simultáneamente a los dos, va entrando en la aviación y va entrando en Hollywood. Sí, en enero estrenan Los Ángeles del Infierno en Hollywood. Entonces, él va fundando compañías de aviación, funda la Hughes Aircraft en el estado de California, y luego también bajo el seudónimo de Charles Howard, entra a conseguir trabajo. Cuando ya era un hombre muy rico por los experimentos de aviación, con un seudónimo entra a trabajar en la American Airlines como piloto y como uno de los hombres que también trabajaba en las áreas de equipajes, y después lo hacía. Primero entra por los equipajes. Era el que transportaba los equipajes en los carritos. Luego lo ascienden a copiloto y luego se vuelve piloto cuando ya él era un multimillonario. Luego gana los trofeos por la Boeing, y él fundamentalmente va a encontrar su punto empresarial en el momento en que él va a entrar como accionista mayoritario de la TWA. La TWA es la que lo va a lanzar porque es desde ahí que él va a revolucionar la aviación comercial. Entonces, dentro de la misma aviación, él tiene dos historias: las historias de la aviación comercial y las historias de la aviación militar. La manera como él va a hacer aportes al ejército norteamericano durante la Segunda Guerra Mundial, mejorando los aviones, mejorando las comunicaciones, creando también condiciones técnicas para la transmisión para la detección de claves, para el espionaje durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, él va a desarrollar una serie de aviones que van a ser supremamente importantes a nivel militar. Entonces le van a dar lo que se llaman los Hércules. Esos aviones grandísimos que se llaman, le dicen el Hércules, es el H-1. Él, digamos, a lo largo de su vida va a estar metido en muchas cosas. Antes de eso había creado el primer récord de velocidad de los Estados Unidos, lo hace él. Digamos, la primera vez que él rompe un récord de velocidad, porque otra de sus pasiones era romper los récords de velocidad. Entonces se mete y hace digamos, un récord impresionante, y va a ganar para los Estados Unidos la gloria, pues, del mayor récord de velocidad. Otro día hace un experimento y también rompe el récord de darle la vuelta al mundo a 3 días. En 3 días y 4 horas le da la vuelta al mundo. Entonces, él todo el tiempo está, digamos, es como un experimentador de prototipos aéreos, todo el tiempo. Entonces, como él es el que pilotea personalmente los aviones, él es el que entiende las necesidades que los aviones le van planteando, y sus innovaciones son producto de la práctica. Todo el tiempo está volando, entonces como todo el tiempo está volando, él sabe cómo es que los aviones se utilizan. Por ejemplo, descubre que a mayor altitud hay mayor velocidad. Entonces empieza a hacer unos vuelos espeluznantes sobre la Sierra Nevada, y de ahí empieza a experimentar con el aire a una gran altitud. Por eso los aviones hoy día, cuando usted coge un avión, el avión sube y sube y sube y sube hasta que usted ve las nubes debajo. Cuando tienen ese nivel de altitud, tienen mucha más seguridad, están más lejos de la turbulencia y además tienen mucha mayor velocidad. Entonces él descubre eso. Eso es, digamos, una de las cosas en las que se va a especializar. Diseña y perfecciona los sistemas de alimentación de oxígeno, que aumenta la seguridad de los pilotos en los vuelos aéreos. Él está pensando en el pasajero, en el piloto, en la tripulación, en el avión, en la velocidad, en la rentabilidad. En todo lo está pensando al mismo tiempo. Entonces, eso cuando baja a tierra lo convierte en ideas, lo convierte en diseños y lo convierte en innovaciones. Entonces, permanentemente el hombre está en ese ciclo de experimentar, innovar, y con eso va creando empresa. O sea, a él la empresa le va resultando como consecuencia de su pasión, como consecuencia de su genio y como consecuencia de su embriaguez por el aire.
Entonces, este hombre empieza a inventarse todas estas, digamos, por un lado se va inventando todas estas innovaciones y por el otro lado está permanentemente realizando vuelos y rompiendo récords. Entonces se va a aliar con los de la Lockheed y va a entrar ya después en negocios con el gobierno norteamericano y primero, digamos, con la TWA, que es la que le va a dar como el plante desde donde va a poder perfeccionar la navegación aérea. Antes de la TWA ya se había diseñado los aviones de reconocimiento para fotografía, que son importantísimos en la guerra. Los aviones que inspeccionan los terrenos y que son los que dicen dónde van a ser los bombardeos, o los que detectan las áreas de desastre, o los que detectan la necesidad de ayuda, o los rescates y salvamentos de personas que se pierden. Todo ese avión, que es la aerofotografía, los que elaboran los planos y los mapas, todos esos aviones también tienen lo fundamental de él, que es el diseño de la fotografía en los aviones. También van a tener el diseño de la radio en los aviones. La transmisión en los aviones él la va a perfeccionar hasta hacerla perfectamente nítida y hasta poder atravesar las ondas radiales de manera que se puedan encontrar con los controladores aéreos. Entonces, digamos, en materia de seguridad, él hizo muchísimo por la aviación y la convirtió en algo tan confortable. Lo que él hizo fue masificarla. La aviación hasta entonces era simplemente un lujo que solo se podían dar los más atrevidos y los más grandes, los más afortunados. Él la va a convertir en algo en lo que todo el mundo la va a convertir en algo masivo, en lo que todo el mundo pueda tener acceso a los aviones, porque va a crear flotas de aviones. Con la TWA, él va a crear flotas de aviones que son las que le van a permitir que existan las rutas de las compañías aéreas. Las compañías aéreas existen porque hay una flota de aviones que puede realizar una serie de vuelos y de trayectos con regularidad a horarios fijos, y eso va a suponer, todo un sistema de tarifas y todo un sistema de control de tierra. Pero las rutas aéreas, las flotas de navegación comercial son parte de lo que él perfecciona dentro de su idea de lo que va a ser la aviación comercial, porque la aviación se había desarrollado solamente con fines militares. Era, digamos, aparte de la genialidad y de la inventiva de los hermanos Wright, que nos lo hicieron simplemente por su deseo de volar, por un delirio de Ícaro. De ahí en adelante, la aviación va a tener un uso estrictamente militar. Es este hombre el que le va a dar a la aviación el uso comercial y el que va a convertir la aviación comercial en las empresas más fabulosas, más rentables, más grandes que hoy existen. Entonces, él pasó por todas las etapas para eso, por eso fue que se metió de incógnito a trabajar en American Airlines, para poder aprender todo el funcionamiento del avión, desde cómo se mete el equipaje en el avión hasta cómo es toda la parte toda la parte operativa, y ese conocimiento de la parte operativa es lo que le va a dar a él la perspectiva para poder crear las rutas de aviación comercial, para poder diseñar realmente lo que van a ser las flotas de la aviación comercial. Entonces él está en eso, está con los prototipos de la fotografía, está duplicando cada vez más la velocidad. Se inventa también durante la guerra, se inventa ametralladoras de calibre 50 que puede poner en los aviones, perfecciona los receptores y los transmisores de la aviación contemporánea, lo cual contribuye a la seguridad muchísimo. Y por ahí derecho perfecciona la intercepción de mensajes aéreos y radiales, que es lo que le permite contribuir al espionaje durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces va a estar muy involucrado con el ejército, como va a estar involucrado con la vida civil, lo cual también es poco común. Entonces él se mete durante la guerra y va a ser, digamos, imprescindible para el ejército norteamericano. Y después es que entra a formar parte como accionista mayoritario de la TWA, y es allí donde diseña todas las rutas comerciales. Las primeras rutas son entre Estados Unidos y Europa y el Pacífico Sur. Son las primeras rutas que se empiezan a realizar antes de que la aviación comercial se popularice. Además que solamente él la podía inventar en esa época, porque la aviación comercial
que va a surgir a partir de la TWA. Como surge en la posguerra, no era posible en Europa porque Europa en la posguerra estaba en unas condiciones gravísimas de desmoronamiento, de desintegración, pues Europa había sufrido la pesadilla más grande durante la Segunda Guerra Mundial. Ya durante la época de la Guerra Fría, entonces él hacía sus vuelos sorpresa y se inventa el Hércules, el HK-1 que llaman el Ganso. Cuando ustedes ven en las películas que hay unos aviones grandísimos que son los que donde se meten las tropas, los que transportan las tropas, que se abre como una especie de socavón, como una especie de gigantesco útero, donde se mete toda la tropa, que es el que la van a mandar allá al frente. Esos aviones los inventó Howard Hughes. Eso es lo que llaman el Hércules, y es el avión que aerotransporta a las tropas. Eso lo ve uno mucho en Vietnam. Los helicópteros artillados también son perfeccionados por él en una gran medida. Y los helicópteros artillados fueron tan supremamente buenos que decían que los helicópteros artillados ganaron las batallas. Fue Estados Unidos el que perdió la guerra de Vietnam, pero no fueron los helicópteros, fue Estados Unidos el que perdió la guerra de Vietnam, así de eficaces resultaron. Entonces el hombre tenía la cabeza en la aviación comercial y tenía la cabeza en la aviación militar. Entonces todas las pruebas de transportación, de transporte de tropas y todo eso, las hacía él, y él mismo hacía los vuelos, y él mismo se va a convertir en el suministrador de armamento de la Fuerza Aérea, para instalarlo en los aviones. Entonces él va a crear todo este tipo de inventos y va a ser un trabajador infatigable del clima. Él es el que va a ser interceptor de todo tipo de climatología, y él es el que va a lograr que los aviones vayan a tener una mayor posibilidad de vencer las vicisitudes del clima, las tormentas, las nubosidades, las turbulencias. Él es el que va a crear, las condiciones para que los aviones tengan seguridad hasta donde es posible. Pues claro, ya si viene una tormenta y acaba con un avión, bueno, eso es otra cosa. Pero la adaptación al clima y a los factores atmosféricos va a ser una de sus principales obsesiones. Entonces él va a hacer de los aviones algo seguro. Entonces esas cascaritas que nosotros veíamos a comienzos de la historia de la aviación, que aterrizaban o enganchaban o aterrizaban de milagro, él las va a convertir en una cosa mucho más segura con el tren de aterrizaje. Ese tren que entra y sale les va a dar una seguridad mucho mayor. Y entonces, también eso, a nivel comercial, también se inventan los misiles aire-aire, que son, los que están llevados por impulsos radiofónicos. Son impulsos guiados y que tienen una velocidad muy grande, y que eso se considera, el misil aire-aire, lo consideran los militares norteamericanos tan importante como aporte a la historia militar de la aviación de ese país como el mismísimo radar. Está, en la misma categoría. Entonces, en materia de defensa aérea, los sistemas de intercepción, de control de navegación, va a crear un aporte importantísimo, lo mismo que las flotas de helicópteros de guerra, que son los que va contratando con millones de dólares, y que son los helicópteros, la primera generación de helicópteros que va a tener esa maniobrabilidad que hoy tienen. O sea, lo que se va a usar en Vietnam, los aviones, los helicópteros artillados que se van a usar en Vietnam, son la segunda generación de lo que él inventó, que eran la maniobrabilidad en los helicópteros para poder desplazarse en espacios muy pequeños y poder aterrizar sin ningún tipo de problemas. Entonces, él empieza también con la fabricación de prototipos de satélite no pilotados, abriendo así el camino de lo que actualmente son los satélites. Todas estas cosas se va inventando él, tanto en el espacio militar como en el espacio civil, hasta convertir la aviación en uno de los ejes fundamentales de finales de siglo. En lo que tiene que ver con el cine, todo lo que hemos visto es lo que tiene que ver con la aviación, y ahí hizo suficiente, y con eso nomás hubiera pasado entre la era de los inventores y de los grandes empresarios. Pero también va a estar metido en el cine. En el cine va a tener igualmente una genialidad característica. Va a ser productor, va a entender los cambios tecnológicos. Este es uno de esos hombres que sabe entrar en las transformaciones tecnológicas.
hizo películas de cine mudo maravillosas y por ejemplo, una vez tenía una película y cuando la está rodando la película aparece el cine sonoro. Después de que ya una cantidad de tiempo invertida en la película, él inmediatamente transforma la película al cine sonoro y tiene que deshacerse de la actriz principal porque no registraba su voz como sus lánguidos ojos sí registraban. Las actrices del cine mudo van a quedar sepultadas por el cine sonoro porque en lo que sus ojos era languidez y en su expresión era melancolía, en su voz no registraba lo mismo. Cuando aparece el cine sonoro, inclusive una gran cantidad de actuación y manejo de cámara se tiene que sacrificar, porque si bien el cine mudo había logrado una movilidad muy grande a nivel de la cámara, el cine sonoro tenía que ser casi fijo, cámara fija, para adaptarse a las condiciones del sonido, que no se podía esparcir a lo largo de una habitación como hoy día se puede. Lo mismo pasaba con las grandes actrices, sus rostros llenos de evocaciones no registraban como sus voces, entonces eso las sepulta. Él entiende eso y cambia la película en la mitad del rodaje y cambia toda la estructura de la película para permitir el sonido. Entonces, este personaje se va a ver metido en una gran cantidad de películas. Entra a Hollywood en los 20s y los locos años 20 son años de desfogue, son años de libertinaje y son años de, digamos, de desprevención porque acababa de pasar la Primera Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial dejó un muy mal sabor. La idea de querer olvidar, de no mirar atrás, de dejar el horror a un lado, de divertirse porque el mundo se va a acabar o si no se va a acabar por lo menos tiene que cambiar. Entonces es la época del Charleston, es la época de esos globos giratorios de colores, es la época de todos esos collares largos y estas plumas, es la época de todos estos bailes alocados, de las fiestas frenéticas, y Hollywood pues es el lugar para ese tipo de diversiones. Es el lugar por excelencia, porque es allí donde se dan las comidillas de toda la ligereza y el frenesí que va a caracterizar a los locos años 20. Entonces él se va a meter ahí, a Hollywood en los locos años 20 y va a empezar a producir las películas con sus viejos amigos y va a empezar a actuar, a permitir las películas como Swell Hogan, películas que en principio son escritas y dirigidas para el cine mudo, pero cuando se produce la tecnología, entonces él inmediatamente incorpora el sonido. Entonces Dos Noches Árabes, él va a ser el productor de una película que va a ser salvajemente criticada, censurada, y es Scarface, Cara Cortada. La primera versión se llamaba The Racket y es hecha en 1928 y es así que le van a caer encima porque es muy fuerte la historia de Al Capone, la historia de un mafioso y la historia de cómo esa película le va a mostrar las épocas de la prohibición, las épocas de la prohibición del alcohol. Esa película va a ser muy censurada. Outrage, la primera película que se hace sobre una violación, tema que no se tocaba en el cine. Los Ángeles del Infierno, ya en 1930, que es en ese momento él tenía 25 años, y es una epopeya de dos hermanos que militan en la Fuerza Aérea Británica, y cómo ellos se van a encontrar, y la incertidumbre de los combates aéreos, y cómo los dos aman a una misma mujer, que es Jean Harlow. Y ahí introduce a Jean Harlow y la descubre como estrella. Y lo que llaman en Hollywood la rubia platino es por excelencia Jean Harlow. Esa es una rubia platino como toca. Entonces, él se casó con una mujer a la que hizo inmensamente infeliz, la más miserable de todas, porque él se casó con una chica aristocrática, lo mismo que había hecho su papá, una niña bien buenecita, de buena familia hecha. Y no la volvió a mirar. Entonces, de ahí en adelante, él se la pasaba en todas las aventuras y de ahí en adelante se dedicó a seducir a todas las chicas de Hollywood. Entonces, a partir de ese momento, ella siempre va a estar solitaria y durante mucho tiempo no le daba el divorcio porque de todas maneras él era un personaje importantísimo y ella no quería dejarlo, pero después eventualmente, presa ya de una gran amargura, ella se va a separar. En su carrera, digamos, dentro de su escalada sentimental,
el hombre va a estar con todas las grandes estrellas de la época. Va a estar con Jean Russell, va a estar con Jean Harlow, va a estar con Aida Lupino, con Katharine Hepburn, va a estar con Ava Gardner, todas las grandes luminarias del cine, pues, con Betty Davis, con Ginger Rogers, con Rita Hayworth, que era pues así la más impresionante, con Lana Turner, con Yvonne de Carlo, que era la primera Morticia de los Adams, no Morticia, sino la de los Monsters. La esposa de Herman Munster, esa es Yvonne de Carlo. Con ella también va a estar, con la perversa de la Rita Hayworth, que era pues así la malosa del cine. Va a estar con Miriam March, va a estar con todas las grandes luminarias que van a caer indefectiblemente a sus brazos con esa sensación de desprotección que él solía inspirarles. Con Jean Greener, va a estar metido con todas las mujeres, con Gloria Vanderbilt, una de las grandes herederas de las fortunas, con Brenda Fraser, con todas aquellas que hacían soñar a todos los galanes, él las hacía soñar a ellas. Era tan descarado, pero tan descarado, que él tenía la idea de que él tenía que tener 5 mujeres a la vez. Una amante en casa, otra para lucir, otra esporádica, otra oculta y una nueva llama ardiente. Entonces, durante toda su vida tuvo de a 5 amantes por tanda, todo el tiempo. Era una obsesión por las mujeres y lograba, hasta con Elizabeth Taylor se metió cuando era chiquita, cuando estaba pues así pollita de recién adolescente, se metió con Elizabeth Taylor. Se metió con todo el mundo y era digamos como el galán fuera de la pantalla, de todas las luminarias de la pantalla. Entonces eran con Jean Peters, era digamos el hombre que hacía soñar a las mujeres que hacían soñar. Las metía normalmente en sus películas. Una de sus maneras más clásicas de seducirlas era hacerlas la protagonista de la película que él estaba filmando en ese momento. Otra era tener estas chicas principiantes a las que enseñaba canto y actuación, pagaba para que les enseñaran canto y actuación, y las tenía por ahí como 3 o 4 años por ahí. Nunca llegaban muchas veces a hacer películas, pero era como una especie de harem, y esto financieramente hablando era catastrófico, porque era un costo altísimo que aparentemente no tenía ninguna utilidad, pero a él le gustaban los harems. Entonces, él tenía una especie, digamos, de harem, era su insaciabilidad con las mujeres, lo hizo absolutamente legendario, y precisamente por todo el espectáculo de lo light, pues que este hombre no bajaba de mojar prensa todo el tiempo, precisamente por eso. Entonces, ellas de todas maneras no lo dejaban, conservaban con él una gran amistad, todas opinaban divinamente de él, porque además era de esos hombres que lograba estar con todas al tiempo y que fueran amigas y tenerlas contentas, que eso es bastante complicado, digamos. Lograba unos malabares con las mujeres solamente comparables a sus malabares financieros, a sus audacias aéreas. Era un personaje fuera de serie, digamos. Eso a uno le parece casi increíble que un personaje de estos haya existido, y que hubiera sido una persona casi sorda, retraída, tímida, que hubiera tenido una infancia tan apocada, tan aislada del mundo, tan sobreprotegida, y hubiera tenido una vida adulta tan loca, tan desfachatada. Entre todas las películas que él produjo, y también entre todos los escándalos donde él disfrutaba estar metido, estaba Stromboli. Stromboli es una película que va a dirigir Roberto Rossellini. Es una de las películas del neorrealismo italiano, que era la época en que Italia en la posguerra quería con toda sinceridad afrontar el estado de ruina y de calamidad en que había quedado después del conflicto. Y el cine hacía esto. Es la época de Vittorio De Sica, es la época de todos los grandes directores italianos que reflejaron a través de la pantalla la desgracia que Italia sufrió en la posguerra, y era un momento en que el público, al ver esas películas tan tristes, sentía un poco de alivio, digamos, de enfrentar la verdad, toda la verdad de lo que era una Italia totalmente prostituida, empobrecida, sin dignidad ninguna, invadida por 12 ejércitos, a merced de los norteamericanos. La Italia de la posguerra es uno de los testimonios más desgarradores. Eso lo ve uno con Curcio Malaparte y con Alberto Moravia, que le cuentan a uno las historias más terribles de la posguerra, historias como la piel. Entonces, en esa época se rueda Stromboli. Ingrid Bergman
era una chica que hacía papeles de niña buena o por lo menos de una heroína enaltecedora como Juana de Arco. Sus papeles destilaban carácter e inocencia. Siempre era como el reflejo de lo justo, de la bondad y la justicia. Este personaje tan querido, tan doméstico, tan de las amas de casa, tan evocador de lo justo y lo bueno, estando casada, se fue a Italia a filmar Stromboli. Durante la filmación de Stromboli, se va a enamorar loca y perdidamente de Roberto Rossellini, el director de la película, de la cual era productor Howard Hughes. Se enamora de Rossellini y se queda con Rossellini en Italia y queda embarazada de un hijo de Roberto Rossellini, y esto se convierte en el escándalo más terrible de la época, pues esto mojó titulares de prensa, era la comidilla de todos los chismosos. La vida de Howard Hughes va a estar ligada al chisme, pues porque actuaba precisamente en las páginas estelares del cine, en la época en que el cine era todo en lo que la gente quería pensar. Entonces, el escándalo de Ingrid Bergman con Stromboli en una sociedad tan moralista y tan pacata como la norteamericana, donde este tipo de escándalos eran no solamente morbosamente explotables, sino imperdonables desde la doble moral que se manejaba con respecto a todo este tipo de situaciones, eso va a hacer de esta película, va a hacer que la película trascienda más que la película misma por el escándalo. Entonces él, que no estaba dispuesto a dejar de sacarle la partida comercial a cualquier escándalo, anunciaba la película de Stromboli como un volcán que arrasaba todas las pasiones, en alusión al romance de Ingrid Bergman y de Roberto Rossellini. De esa manera vendía la película. Entonces él un poco sabía aprovechar también toda la publicidad que se tejía a su alrededor para hacer más exitosas las películas. Entonces él va a emplear a todas sus grandes mujeres en todas las películas. Entonces va a ser Infierno en las nubes, y va a trabajar con grandes del cine, con John Wayne, en la época en que Robert Mitchum fue encontrado con marihuana, y esto le produjo un veto de Hollywood, una cosa terrible, pues en esa época era absolutamente imposible siquiera pensar la idea, porque esto era durante los 40. Entonces en ese momento él lo admite y lo hace protagonista de una de sus películas. Siempre luchó contra la censura, siempre, y sus películas eran atrevidas, y la presencia del erotismo se hacía sentir en una época en que la persecución contra el erotismo en el cine era tenaz. A partir de los 30, Hollywood apela al cine, apela al erotismo para conjurar la crisis económica y vender más películas. Y esta fórmula, que en un principio es muy exitosa, después va a ser combatida por los más moralistas, por los ejércitos de salvación y todo eso, y las vampiresas empiezan a salir del cine estigmatizadas por una época terriblemente moralista. Es ahí donde Howard Hughes empieza a incursionar con el erotismo en el cine. Sus películas eran punzantes, de temática fuerte, de insinuaciones eróticas claras. Las mujeres que aparecían en sus películas eran mujeres desbordantes, eran mujeres exuberantes. Y buena parte de lo que el cine va a hacer como ensoñación son las películas que produjo Howard Hughes. Él va a producir con todas las chicas de las cuales se enamoró, va a hacer películas con Aida Lupino, va a hacer Las fronteras del crimen con Gene Russell, Odio y orgullo con Ava Gardner, va a hacer una gran cantidad de películas con Carla Balanda, Una aventura en Macao con Gene Russell y Robert Mitchum en el 52, que es cuando le da el espaldarazo a Robert Mitchum frente al veto que en ese momento se le imponía en Hollywood. Va a hacer películas clásicas también como Andrócles el León con Jane Simmons, va a hacer películas como Cara de Ángel con Jane Simmons también, va a hacer películas como Tres noches de Susana con Debbie Reynolds, va a hacer películas como versiones de Las Mil y Una Noches en esa época con Vincent Price, basadas en los cuentos del hijo de Sinbad, La Sirena de las Aguas Verdes también con Gene Russell, que va a ser pues digamos una de sus mujeres más exuberantes.
con todas ellas va a hacer películas inmortales y llenas de ensoñación. Va a crear una filmografía amplísima. Va a estar con Janet Leigh, va a estar con todas ellas, con Susan Hayward, que era la que va a estar con él en El Conquistador, que era con John Wayne, haciendo un papel fuera de lugar de Gengis Khan. Todas sus examantes van a estar presentes en las películas, y alrededor de los castings y de los protagonismos de las películas es que él se va a conseguir esta gran cantidad de mujeres. Entonces era guapo, era rico, era desvalidito él, desprotegidito además. Tenía todo el poder de la industria del cine. Era un fabricante de sueños, pues imagine quién se podía resistir a toda esa combinación. Y él ejercía cada uno de esos encantos de la mejor manera, de la más eficaz posible. Entonces, por eso las mujeres son una constante en su vida. Y en un mundo donde se está a la caza del chisme, de la especulación, de la frivolidad, pues un personaje de estos daba todo que hacer, todo que decir y todo que buscar, porque era el encanto de los frívolos. Imagínese un personaje que tenga esta cantidad de capacidad para generar chismes en una sola persona, mantiene a cualquiera entretenido, pues. Entonces, Howard Hughes, por eso es que tiene esa fama de playboy, de soltero apetecible. Pues él nunca fue soltero, pero pues se presentaba como un hombre de todas maneras libres hasta que su mujer se separó de él, ya pues mejor dicho, completamente amargada de toda esta cantidad de ausencias y de permanente cacería de mujeres, que era casi lo que él hacía. Entonces, este personaje va a estar marcado por la intrepidez en todo sentido. Entonces, con las mujeres era igualmente intrépido, con los negocios era audaz hasta la locura. Y todas esas audacias le van a traer fortunas impresionantes. Cuando la corte falla en una querella por una de las grandes empresas, él va a quedar con una de las fortunas más fabulosas que lo convertiría en uno de los hombres más ricos de su época. En todas las revistas, digamos, de las grandes fortunas aparece él, porque creó una de las fortunas más impresionantes. Entonces él rompía todos los récords de velocidad, de riesgo y de audacia en la aviación. Inventaba las cosas más disímiles y más útiles a nivel de la aviación comercial. Tenía la visión de los negocios para convertir los aviones en flotas y rutas. Tenía la visión de la guerra para incrementar la capacidad y la seguridad de los aviones en materia en materia de guerra. Además, esto es bien importante porque la Segunda Guerra Mundial la van a ganar a partir de la batalla aérea. El desarrollo tecnológico de los Estados Unidos se va a manifestar es en los aviones, es desde los aviones, desde los tigres voladores, desde todos los inventos en la aviación que los Estados Unidos va a pelear la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el que está innovando los aviones está en el corazón de la guerra y está en el corazón de lo que está pasando. Lo mismo con la aviación comercial. El que logre la aviación comercial es el que une al mundo por la vía aérea. Entonces, este personaje mezcla, la mitad del tiempo está volando, inventando prototipos, la mitad del tiempo está buscando la manera como sacar adelante nuevos inventos y nuevas seguridades en la aviación. La otra mitad del tiempo está produciendo películas, la otra mitad del tiempo está conquistando chicas. Entonces, pues se hace acompañar de las más grandes luminarias, pues ya con Ava Gardner y Rita Hayworth es más de lo que le puede pasar a un hombre en su tiempo de vida. Y a este le pasó muchísimo más que eso. Entonces, por eso es que es un personaje, digamos, desde el punto de vista de los galanes cinematográficos, la tiene toda. Tiene la fortuna, es guapo, tiene la audacia, pero es lo suficientemente triste y desvalido como para que se sienta que hay una necesidad de protegerlo. O sea, nunca da una imagen de arrogancia. Nunca daba una imagen de sobradez que pudiera espantar a las mujeres, todo lo contrario. Él ponía su carita de yo no fui, todo tímido y así medio sordito, entonces nadie se imaginaba que un hombre que tuviera tanto poder y que tuviera tanta fortuna, a la vez fuera tan tierno, solitario y desvalido. Y esa combinación de querer conocer a ese otro que nadie ha visto, a ese otro solitario y triste, que es el que no se ve en las portadas de las revistas ni en los catálogos de los aviones, eso hacía que las mujeres se sintieran únicas frente a él, aunque fueran 5 al tiempo. Entonces, este personaje, por eso va a ser recordado, pero sus aportes a nivel empresarial y científico son colosales.
porque es precisamente el padre de la aviación comercial. Es el que va a crear todo este montón de inventos que va a hacer que los aviones tengan las condiciones de seguridad y de comodidad. Él pensaba simultáneamente en la seguridad y en el confort. Tenía un pensamiento sobre la eficacia y un talento mecánico que lo hacía desbaratar y conocer los aviones por dentro. Tenía unos talleres de mecánica donde le daban las jornadas enteras desbaratando y armando y colocando las piezas y poniéndolas de un lado y del otro. Era, digamos, cachivachero, como todos, como los del automóvil que hemos visto, este era cachivachero también. Le gustaba estar allá con las manos untadas de grasa metiéndose en los motores de los aviones y en toda la manera como funcionaban. Entonces, este personaje casi que vive varias vidas en una sola, porque la vida de Hollywood le hubiera dado suficiente para toda una leyenda. Todo esto, el tiempo que se ocupó en ese montón de chicas en las producciones de las películas, en enfrentar la censura siempre lo estuvo persiguiendo, y eso también le dio una aureola de perseguido, digamos una aureola de un personaje un poco desafiante, un poco irreverente, que era además un condimento más para semejante personaje. Entonces, en la época en que el cine se mete en una cruzada moral, que empieza a partir del momento en que el Ejército de Liberación, de Salvación Nacional, los Salvation Army, lo que llaman el Salvation Army, que son los ejércitos de salvación, que son estas mujeres vestidas de negro, con trompetas que se ven en las películas del oeste, que parecen chulos, y salen frente a la cantina diciendo que ese es el vicio que acaba con la virtud del Señor. Esas mujeres que uno las ve desfilando y que tienen albergues de camas para mendigos, esa gente empezó una campaña contra la sexualidad en el cine, campaña que va a estar dirigida por un hombre, un general Hayes, y que va a traducirse en una verdadera censura. Tan grande fue la censura erótica en el cine como la censura política durante el macartismo en los 50s. Entonces, la censura política y la censura moral se van a encontrar en una misma época. Y el erotismo desaparece del cine y no vuelve a aparecer sino hasta la revolución sexual de los años 60. Pues en esas épocas era cuando él trabajaba las temáticas más abiertas, más insinuantes. Pues en esa época tampoco se podía, digamos, mostrar un desnudo porque inmediatamente censuraban la película. Sus películas se demoraban años en ser distribuidas, pero la insinuación, la capacidad de cargar de erotismo la pantalla, era algo que él siempre incentivó a través de las películas que producía. Sus temáticas eran fuertes, crudas, reales, en una sociedad tan amante del eufemismo como la sociedad norteamericana, que gusta de acaramelar las cosas para poderlas mostrar. Este era un hombre más bien frontal, y el tipo de películas que él producía eran películas que fueran descarnadas, como Scarface o Outrage. En esa época las películas de impacto psicológico brutal no se usaban en una sociedad que quería la vida color de rosa. Entonces este hombre, a través de este tipo de películas, va a desafiar la estética de Hollywood y los valores de Hollywood. Entonces se va a hacer acreedor a toda clase de censuras, pero a la vez era tan popular, tenía una fortuna tan grande y era tan legendario que no era fácil apartarlo del mundo de Hollywood. Era uno de sus protagonistas, y su relación con las mujeres más importantes de los estudios, más taquilleras, más luminarias, más legendarias, pues hacía menos posible que este hombre lo pudieran sacar fácilmente del ring. Entonces, él va teniendo, digamos, esta vida de oropel, de esplendor, de lentejuelas, va teniendo y la compensa, digamos, o la combina con la audacia aérea. Cuando estaba en los motores de grande velocidad, en los carros o en los aviones, era cuando él se sentía tranquilo, porque esa lesión en el oído se equilibraba con los grandes ruidos. Era también un personaje muy, muy miedoso de los gérmenes, lo cual contrastaba con su desenfrenada vida sexual. Tuvo graves problemas de salud. Se habla de una sífilis que nunca le llegó a curar del todo y a la que atribuyen en buena parte la terrible enfermedad. Él va a morir enfermo de muchas cosas, después va a morir como protegido por una comunidad de mormones que eran los que se encargaban de cuidarlo. Va a morir casi sin conciencia, solo pues rodeado de los mormones. Y dicen que de las secuelas de esa sífilis que alguna vez tuvo y que no se le pudo tratar a tiempo, va a morir, digamos, de todas las cosas que lo aquejaron en la vida.
va a morir de todas esas enfermedades que siempre tuvo desde su más tierna infancia. Y va a tener una vida, digamos, que no es lo más edificante ni lo más ejemplarizante en cuanto a modelos humanos, pero que sí es lo más desbordante, lo más exuberante y lo más genial a nivel de aportes. Porque, digamos, si este personaje no hubiera sido tan genial, no le hubieran perdonado, y tan rico, no le hubieran perdonado todo el nivel de transgresión que su vida supuso. No le hubieran perdonado todo el nivel de desafío, de atrevimiento que él tuvo en cada una de sus actitudes, en cada uno de sus ademanes, en la manera como abordó la aviación. Pero era muy difícil meterse con un personaje de estos, porque desde el punto de vista militar era el que había revolucionado la aviación de guerra antes y durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Así que los militares no estaban interesados sino en quedar bien con él. Desde el punto de vista de la aviación comercial, todo el que coge un avión ahora en algo le debe, o en gran medida le debe a Howard Hughes el que eso sea posible, porque él fue el que tuvo la idea de negocio, que la aviación no solamente podía ser bélica, o no solamente podía ser una cosa exclusiva, sino que se podía masificar. Y al masificarse creó el mundo que hoy conocemos, el mundo de los itinerarios, de los aeropuertos, de las rutas aéreas, un mundo que no podríamos ni siquiera concebir sin el aporte de Howard Hughes. Desde el punto de vista de Hollywood, queda impreso en las pantallas, en estas películas que estremecieron por su temática, por su tratamiento fílmico. Desde el punto de vista social, queda en la leyenda de estos personajes playboys que son tan llamativos a todas las comidillas del mundo de la farándula. O sea, suplía con su vida varios tipos de mundos, en la medida en que creaba expectativas y creaba espectros diferentes, y era su profunda temeridad, era su, digamos, su carácter así completamente frenético, sus pasiones desbordadas y su talento empresarial, porque sin el talento empresarial para llevar a cabo sus pasiones, probablemente la ruina le hubiera llegado antes que el éxito, y todos estos sueños hubieran quedado en alguna parte. Tuvo un plante lo suficientemente importante para desarrollar toda clase de locuras, que fue la compañía que le dejó su padre. Tuvo la libertad para hacer de su vida lo que quisiera por la temprana orfandad. Tuvo el genio para convertir las cosas en nuevas rutas y en nuevas formas del mundo. Dentro de todo el proceso que se ha creado de la sociedad industrial, él le da el mundo de la aviación. Sin el mundo de la aviación, la sociedad industrial no hubiera logrado los niveles de desarrollo que hoy tiene. Sin el mundo de la aviación y de las rutas comerciales, no serían concebibles los negocios como hoy lo son. No serían concebibles los intercambios ni científicos ni culturales de ninguna naturaleza si no existiera la aviación comercial. No sería posible la comunicación ni el conocimiento de los pueblos si no existiera la aviación comercial. No sería posible la seguridad en los vuelos sin todos los incrementos que él le dio de la presurización, del clima, de la altitud, de los trenes de aterrizaje, de los sistemas de controlación, de controles aéreos, de los sistemas de intercepción radial. Sin sus aportes al mundo del espionaje, buena cantidad de la información que salvó vidas no se hubiera encontrado. Sin los aportes bélicos, buena parte del desarrollo militar de los Estados Unidos, con lo que eso pueda suponer, no se hubiera dado. Vamos, él, en medio de lo, digamos, de lo frívolamente que alguien puede asumir la vida de un personaje así, es demasiado trascendental para tomárselo a la ligera. Aparte de toda la anécdota de su frenética y múltiple relación permanente con las mujeres, es demasiado trascendental para tomárselo a la ligera. Es el padre de la aviación comercial, es Howard Hughes. Gracias. De Graham Bell a Bill Gates. Los empresarios en la historia del siglo XX, con Diana Uribe. Una hipocondría muy grande, porque además de ser enfermo, de padecer una salud quebrantada, fue objeto de toda esta manipulación, y su madre desarrolló en su enfermedad toda una dependencia alrededor de la cual ella construyó su mundo, sobre la enfermedad de su hijo, sobre el cuidado de su hijo y sobre la manera de buscar de esa forma la atención del padre. Entonces, esto le crea un cuadro familiar bien complicado, y le hace imposible una serie de actividades que son normales en todo niño. Esa superprotección de la madre lo va a hacer a él temerario.
Por efecto contrario, digamos, en lugar de salir un personaje miedoso y espantadizo, este era temerario, de una audacia y de una búsqueda del peligro y de un nivel de riesgo en la vida incomparablemente alto, solo explicable por el nivel de superprotección en la que nació. Entonces, finalmente, la mujer muere, la madre muere cuando él es joven, cuando él es casi niño, y al poco tiempo va a morir el papá. Entonces él empieza, digamos, su vida huérfano, pero con una fortuna. Ya en ese momento él tiene una fortuna importante. Muere cuando pues no es tampoco niño, ya es un joven, porque ya han completado su educación. Su educación es bastante irregular, está siempre marcada por los problemas de salud, nunca termina los semestres, entre otras cosas porque lo trasladaban o lo llevaban, o siempre hay alguna cosa que no le permite desarrollar la educación. Él tenía un genio especial para la mecánica, para las cosas. Un día le dijo al papá que le comprara un carro, y cuando el papá le preguntó para qué, él dijo para desbaratarlo. Entonces el papá dijo, sí, listo, yo se lo compro. Lo desbarató y lo volvió a armar en 15 días. Entonces el papá entendió que el hombre tenía el genio para eso. Y bueno, yo le paro bolas a lo que sea. Por eso no le importaba tanto la semestralización o la formalidad de su educación, como la genialidad que él demostraba con las máquinas, con los aparatos. Entonces eso, digamos, es como la primera parte donde él sale, que es un cuadro familiar que le deja una inmensa fortuna, que era esta fábrica de leasing de equipos de taladros múltiples para perforación de pozos petroleros. Y esa fortuna él la va a usar, es para las aventuras de lo que a él realmente le va a gustar en la vida. Le gusta el cine y la aviación. Entonces él tiene una historia paralela entre el cine y la aviación. En materia de aviación es uno de los personajes más importantes de este siglo, y en materia de cine, la notoriedad social que tiene Howard Hughes es precisamente por su intervención en el cine, tanto que es menos conocido que su aporte a la aviación, y su aporte a la aviación es colosal. Mejor dicho, es tan grande que cada vez que uno se sube en un avión, tenga un buen vuelo, haya sentido una temperatura agradable, llegue tranquilamente a tierra y el aterrizaje sea suave, todo eso se lo debe a él. Todo, porque él se inventó el tren de aterrizaje, ese que sale y entra, que es el que se usa ahora, se lo inventó él. Él se inventó la presurización en las cabinas de una manera que pudiera crear una temperatura importante. Él se inventa una cantidad de cosas que hacen confortable volar. Porque se acuerdan ustedes cómo eran los primeros vuelos, destapados así con la bufandita de seda del Barón Rojo, pues ahí no, en una cascarita, que eso se veía que el cielo la botaba con solo mirarla. De ahí a la gran aviación comercial pasan personajes como Howard Hughes. Entonces él tiene una historia paralela entre sus dos aficiones, y en la mitad de la historia paralela, marcando toda su vida de principio a fin, cada minuto, las mujeres. Era el mujeriego más empedernido del mundo. Y eso es lo que le va a dar a él la notoriedad en las páginas sociales, lo que lo va a hacer comidilla de los tabloides, de los periódicos sensacionalistas, de las revistas light, mejor dicho, todo lo que le pasa a uno en los supermercados mientras lo atienden, era la vida de Howard Hughes. Porque era tan escandaloso que daba para toda clase de chismes y de especulaciones, corriendo muy poco margen de error en cualquier cosa que inventaran al respecto de él, porque el hombre desafiaba la ficción, pues con su estilo de vida completamente desordenado, con una fortuna heredada en su juventud, con un genio empresarial, con un talento mecánico como el que este hombre tenía, con un sueño por el cine que era su pasión total, con un retraimiento como el que él, porque era un hombre tímido, retraído también, y le daba a las mujeres esa sensación de desprotección que resulta tan irresistible. Entonces todas lo veían pobrecito, pues así tímido en medio de su poder, y no resistían la tentación de ir a protegerlo, y por ahí caían a millones. Entonces, de Graham Bell a Bill Gates. Los empresarios en la historia del siglo XX, con Diana Uribe. Buenas. El personaje de hoy ese sí es, digamos, uno de los caracteres más complejos y más sinvergüenzas que uno se pueda imaginar. Es el padre de la aviación comercial, de los circuitos de transportación aérea, de todo lo que va a ser la parte de la radio
en la aviación comercial, de las producciones más importantes del cine de Hollywood. Es un empresario, un genio, un loco, un hombre retraído. Es Howard Hughes. Howard Hughes es una de las leyendas de este siglo a nivel empresarial, a nivel comercial y a nivel novelesco, porque fue uno de los hombres más mujeriegos de los que se pueda recordar, pues lo suyo no tiene ningún tipo de comparación con lo que uno normalmente puede ver aún en las más sensacionalistas revistas de variedades. Este personaje está marcado por la genialidad, por el retraimiento, por la audacia, por la sobreprotección materna. Tiene una historia súper compleja y era un genio inventor. Y la aviación comercial tal como se conoce hoy día, con la presurización de las cabinas, con los trenes de aterrizaje, con todo el sistema de comunicación, de radio aérea, todo eso se lo inventó él. La aviación comercial como tal se la inventó él. Los grandes aviones de guerra se los inventó él. La producción de películas importantísimas y famosísimas dentro de la historia de Hollywood se las inventó él. Es un personaje en el que se mezclan una cantidad de talentos y de genialidades con una cantidad digamos, de flaquezas y de acciones novelescas. Howard Hughes es el hijo de un hombre que también había sido un millonario. El padre de él, Howard Hughes Sr., había desarrollado una tecnología que lo haría muy rico. Cuando se estaban dando las exploraciones del petróleo en toda la era petrolera, había un problema y es que los taladros que existían en ese momento tenían un cierto alcance de profundidad de exploración en la tierra y no se podía pasar de ahí. Este hombre, el papá de Hughes, se inventó el taladro múltiple. Con el taladro múltiple se podía perforar la tierra a muchísima mayor profundidad. Y eso, en el momento en que se está dando el gran auge de la explotación petrolera en el mundo, pues hace la diferencia. Y lo convertirá en un invento verdaderamente útil y codiciado por todos aquellos que estaban invirtiendo grandes fortunas en la perforación del petróleo. Pero este hombre no vendía su invento, lo alquilaba. Así que por ahí derecho se inventó el leasing, ese alquiler de los equipos, que era lo que le mantenía a él las utilidades. Con esto creó una gran fortuna, y esa gran fortuna se la heredó íntegramente a su hijo. Su hijo, Howard Hughes, nace de una mujer con la que fue la esposa, la primera, pues la única esposa que tuvo su padre. Era una mujer con la cual tuvo una relación muy, muy estrecha. Es, digamos, un Edipo bárbaro, porque resulta que Howard Hughes nació con problemas de salud. Nació con problemas respiratorios. Uno de los problemas de salud que tuvo llegó a generarle una permanente lesión en el oído, entonces era un poco sordo, y esto le va a producir un cierto retraimiento. Y el padre era un hombre completamente mujeriego. Era un mujeriego aventurero que andaba metido en todos los pozos, andaba metido en todos los experimentos. Entonces la madre, que se sentía eternamente abandonada por él, descubrió que la única cosa que a él le importaba y que lo hacía ir a su lado era una crisis de salud de su hijo. Utilizó la salud de su hijo para mantener al padre cerca durante años, con eso lo manipuló. Y en vista de ella había tenido un parto sumamente difícil, no iba a poder tener más hijos, se sentía sola y abandonada por un multimillonario al que nunca veía, un esposo fantasma. Entonces ella desarrolla una relación muy pero muy cercana con su hijo. Pues así un Edipo muy fuerte, un nivel de superprotección, ya pues rayano, pues en lo malsano, ya cuando era la hora de ir a los colegios, ella lo sacaba de todos los colegios porque le daban virus, y esto le desarrolla a él una mano de manías. Era un tipo con unas manías rarísimas de virus, así como a rato le dan cosas como la de Michael Jackson, eso de aislarse y todas esas cosas. Entonces, una parte de él tenía, digamos, una paranoia de salud, desde donde va a poder perfeccionar la navegación aérea. Antes de la TWA ya se había diseñado los aviones de reconocimiento para fotografía, que son importantísimos en la guerra. Los aviones que inspeccionan los terrenos, y que son los que dicen dónde van a ser los bombardeos, o los que detectan las áreas de desastre, o los que detectan la necesidad de ayuda, o los rescates y salvamentos de personas que se pierden.
todo ese avión, que es la aerofotografía, los que elaboran los planos y los mapas, todos esos aviones también tienen lo fundamental de él, que es el diseño de la fotografía en los aviones. También van a tener el diseño de la radio en los aviones. La transmisión en los aviones, él la va a perfeccionar hasta hacerla perfectamente nítida y hasta poder atravesar las ondas radiales de manera que se puedan encontrar con los controladores aéreos. Entonces, digamos, en materia de seguridad, él hizo muchísimo por la aviación y la convirtió en algo tan confortable. Lo que él hizo fue masificarla. La aviación hasta entonces era simplemente un lujo que solo se podían dar los más atrevidos y los más grandes, los más afortunados. Él la va a convertir en algo en lo que todo el mundo la va a convertir en algo masivo, en lo que todo el mundo pueda tener acceso a los aviones, porque va a crear flotas de aviones. Con la TWA, él va a crear flotas de aviones que son las que le van a permitir que existan las rutas de las compañías aéreas. Las compañías aéreas existen porque hay una flota de aviones que puede realizar una serie de vuelos y de trayectos con regularidad a horarios fijos, y eso va a suponer, bueno, todo un sistema de tarifas y todo un sistema de control de tierra. Pero las rutas aéreas, las flotas de navegación comercial son parte de lo que él perfecciona dentro de su idea de lo que va a ser la aviación comercial, porque la aviación se había desarrollado solamente con fines militares. Era, digamos, aparte de la genialidad y de la inventiva de los hermanos Wright, que nos lo hicieron simplemente por su deseo de volar, por un delirio de Ícaro. De ahí en adelante, la aviación va a tener un uso estrictamente militar. Es este hombre el que le va a dar a la aviación el uso comercial y el que va a convertir la aviación comercial en las empresas más fabulosas, más rentables, más grandes que hoy existen. Entonces, él pasó por todas las etapas para eso, por eso fue que se metió de incógnito a trabajar en American Airlines, para poder aprender todo el funcionamiento del avión, desde cómo se mete el equipaje en el avión hasta cómo es toda la parte de, digamos, toda la parte operativa, y ese conocimiento de la parte operativa es lo que le va a dar a él la perspectiva para poder crear las rutas de aviación comercial, para poder diseñar realmente lo que van a ser las flotas de la aviación comercial. Entonces él está en eso, está con los prototipos de la fotografía, está duplicando cada vez más la velocidad. Se inventa también durante la guerra, se inventa ametralladoras de calibre 50 que puede poner en los aviones, perfecciona los receptores y los transmisores de la aviación contemporánea, lo cual contribuye a la seguridad muchísimo. Y por ahí derecho perfecciona la intercepción de mensajes aéreos y radiales, que es lo que le permite contribuir al espionaje durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces va a estar muy involucrado con el ejército, como va a estar involucrado con la vida civil, lo cual también es poco común. Entonces él se mete durante la guerra y va a ser, digamos, imprescindible para el ejército norteamericano. Y después es que entra a formar parte como accionista mayoritario de la TWA, y es allí donde diseña todas las rutas comerciales. Las primeras rutas son entre Estados Unidos y Europa y el Pacífico Sur. Son las primeras rutas que se empiezan a realizar antes de que la aviación comercial se popularice. Además que solamente él la podía inventar en esa época, porque la aviación comercial, que va a surgir a partir de la TWA, como surge en la posguerra, no era posible en Europa, porque Europa en la posguerra estaba en unas condiciones gravísimas de desmoronamiento, de desintegración, pues Europa había sufrido la pesadilla más grande durante la Segunda Guerra Mundial. Ya durante la época de la Guerra Fría, entonces él hacía sus vuelos sorpresa y se inventa el Hércules, el HK-1, que llaman el Ganso. Cuando ustedes ven en las películas que hay unos aviones grandísimos que son donde se meten las tropas, los que transportan las tropas, que se abre como una especie de socavón, como una especie de gigantesco, se pegaba unas estrelladas, la cosa más terrible, y eso quedaba maltrechísimo y volvía y salía adelante. Entonces, en el 28 le dan la licencia de piloto y él va entrando simultáneamente a los dos, va entrando a la aviación y va entrando en Hollywood. Sí, en enero estrenan Los Ángeles del Infierno en Hollywood. Entonces, él va fundando compañías de aviación, funda la Hughes Aircraft en el estado de California, y luego también bajo el seudónimo de Charles Howard
entra a conseguir trabajo. Cuando ya era un hombre muy rico por los experimentos de aviación, con un seudónimo entra a trabajar en la American Airlines como piloto y como uno de los hombres que también trabajaba en las áreas de equipajes y después lo hacía. Primero entra por los equipajes. Era el que transportaba los equipajes en los carritos. Luego lo ascienden a copiloto y luego se vuelve piloto cuando ya él era un multimillonario. Luego gana los trofeos por la Boeing y él fundamentalmente va a encontrar su punto empresarial en el momento en que él va a entrar como accionista mayoritario de la TWA. La TWA es la que lo va a lanzar porque es desde ahí que él va a revolucionar la aviación comercial. Entonces, dentro de la misma aviación, él tiene dos historias. Las historias de la aviación comercial y las historias de la aviación militar. La manera como él va a hacer aportes al ejército norteamericano durante la Segunda Guerra Mundial, mejorando los aviones, mejorando las comunicaciones, creando también condiciones técnicas para la transmisión para la detección de claves, para el espionaje durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, él va a desarrollar una serie de aviones que van a ser supremamente importantes a nivel militar. Entonces le van a dar lo que se llaman los Hércules. Esos aviones grandísimos que se llaman, le dicen el Hércules, es el H-1. Él, digamos, a lo largo de su vida va a estar metido en muchas cosas. Antes de eso había creado el primer récord de velocidad de los Estados Unidos, lo hace él. Digamos, la primera vez que él rompe un récord de velocidad, porque otra de sus pasiones era romper los récords de velocidad. Entonces se mete y hace digamos, un récord impresionante y va a ganar para los Estados Unidos la gloria, pues, del mayor récord de velocidad. Otro día hace un experimento y también rompe el récord de darle la vuelta al mundo a 3 días. En 3 días y 4 horas le da la vuelta al mundo. Entonces, él todo el tiempo está, digamos, es como un experimentador de prototipos aéreos, todo el tiempo. Entonces, como él es el que pilotea personalmente los aviones, él es el que entiende las necesidades de que los aviones le van planteando y sus innovaciones son producto de la práctica. Todo el tiempo está volando, entonces como todo el tiempo está volando, él sabe cómo es que los aviones se utilizan. Por ejemplo, descubre que a mayor altitud hay mayor velocidad. Entonces empieza a hacer unos vuelos espeluznantes sobre la Sierra Nevada y de ahí empieza a experimentar con el aire a una gran altitud. Por eso los aviones hoy día, cuando usted coge un avión, el avión sube y sube y sube y sube hasta que usted ve las nubes debajo. Cuando tienen ese nivel de altitud, tienen mucha más seguridad, están más lejos de la turbulencia y además tienen mucha mayor velocidad. Entonces él descubre eso. Eso es, digamos, una de las cosas en las que se va a especializar. Diseña y perfecciona los sistemas de alimentación de oxígeno, que aumenta la seguridad de los pilotos en los vuelos aéreos. Él está pensando en el pasajero, en el piloto, en la tripulación, en el avión, en la velocidad, en la rentabilidad. En todo lo está pensando al mismo tiempo. Entonces, eso cuando baja a tierra lo convierte en ideas, lo convierte en diseños y lo convierte en innovaciones. Entonces, permanentemente el hombre está en ese ciclo de experimentar, innovar, y con eso va creando empresa. O sea, a él la empresa le va resultando como consecuencia de su pasión, como consecuencia de su genio y como consecuencia de su embriaguez por el aire. Entonces, este hombre empieza a inventarse todas estas, digamos, por un lado se va inventando todas estas innovaciones y por el otro lado está permanentemente realizando vuelos y rompiendo récords. Entonces se va a aliar con los de la Lockheed y va a entrar ya después en negocios con el gobierno norteamericano y primero, digamos, con la TWA, que es la que le va a dar como el plante desde donde el personaje mezcla una cantidad de características que normalmente no cuadran en una sola persona. Se tiende a pensar en los personajes que han desarrollado empresas tan importantes como seres necesariamente virtuosos o austeros. Este no. Este era derrochador, despilfarrador, fantoche, pantallero. Era absolutamente
digamos, díscolo en todo su sentido, y a la vez era un hombre de unos retraimientos personales y de unas oscuridades interiores. Por ejemplo, él con el problema que tenía en el oído, una de las cosas que lo hacía sentir bien, el único momento en que él estaba bien era cuando estaba volando a gran altitud, porque el ruido de los motores de alguna manera nivelaba el problema que él tenía en el oído. Entonces su afición por los vuelos también era el único punto donde él no se sentía acosado por toda esta cantidad de quebrantos de salud que toda la vida lo van a acompañar. Entonces este personaje, entre la hipocondría y la superprotección, entre la osadía y la desfachatez, entre la genialidad y el talento, es uno de los personajes más fascinantes con los cuales uno se puede encontrar. Inclusive se pensó, digamos, Orson Welles pensó en un momento dado en hacer de él el modelo de Ciudadano Kane, pero la ambición de Hearst lo convenció a inclinar la balanza hacia Hearst más que hacia Hughes, porque Hughes era un gomoso. El hombre era un gomoso, tenía un talento empresarial impresionante, pero lo que él tenía era aficiones, pasiones en la vida. Y eso era lo que lo hacía, digamos, tan intrépido. Él estaba marcado por esa intrepidez, por ese afán de aventura. Y eso lo llevó a los riesgos financieros más absurdos. Con ese capital que él tenía del papá, él lo utilizó para el cine y para la aviación. Entonces, como el fin de ese capital no era la fábrica de taladros mismo, ni era el leasing, ni era la fortuna de su padre, sino los aviones y el cine, entonces ponía a riesgo esto cada vez que le provocaba, cada vez que se le ocurría una nueva aventura. Y por supuesto los administradores de la fábrica de taladros y de leasing vivían con los pelos de punta, viendo como un loco de estos, absolutamente zafado de todo, era el que regía los destinos de una compañía que su padre había hecho con bastante tesón. Él no necesitaba esto para los taladros, por lo tanto, financieramente hablando, podía correr el riesgo que le provocara, porque finalmente lo que él quería era la aviación y el cine. Entonces, esta compañía le da un plante, le da un stock a partir del cual él pueda empezar a aventurar. Y su vida empresarial y su vida financiera va a ser también una gran aventura, como fue su vida amorosa. Todo eso va a ser una gran aventura de un hombre impresionantemente intrépido, metido a experimentar todo en la vida y a la vez con unos aislamientos personales muy grandes. Era lo suficientemente guapo para ser así de mujeriego, digamos, tenía las condiciones para poder ejercer, y esa miradita desvalida que hacía generar ese tipo de trampas en las cuales caían fundamentalmente las mujeres. Un personaje así de díscolo es uno de los empresarios más ricos que ha existido en este siglo, uno de los hombres legendarios de una de las fortunas más grandes del siglo XX. Sus pasiones no conocían la sensatez financiera. Si estaba en el desarrollo de un nuevo invento, era capaz de arriesgarlo todo con tal de sacarlo adelante. Si le parecía bonita a una chica, era capaz de pagarle 4 años de salario mientras la enseñaban a cantar y actuar solo por tenerla cerca, lo que lo condujo a tener una especie de harem en el cual ninguna de estas chicas salía en las películas, pero él vivía dichoso de pensar que estuvieran por ahí. Entonces, él, digamos, no mide los riesgos, solo las pasiones, pero también la misma intrepidez lo llevaba a proponer negocios que lo sacaban adelante. Entonces, la vida de él es un paralelo entre estas dos grandes pasiones, el cine y la aviación. En materia de la aviación será un hombre muy, muy importante. Él, a los 14 años, en 1920, este hombre nació en 1905. En 1920, a los 14 años, realiza el primer vuelo en un hidroavión. Luego empieza la épica de una de las películas de la Primera Guerra Mundial, Los Ángeles del Infierno, donde se va a invertir $500,000 en la compra de 40 aviones, y eso era pues una fortuna, la cosa más impresionante del mundo. Y esa película va a ser un hito en la historia del cine porque tiene las escenas de aviación más audaces y atrevidas. Él personalmente piloteaba los aviones y él era el que corría los riesgos, y por ahí a veces